Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Los ministros de Exteriores israelí y de Omán hablaron telefónicamente sobre las relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos. La Casa Blanca pide a Arabia Saudí normalizar relaciones con Israel. Sería bueno para los negocios sauditas y ayudaría al pueblo palestino. El presidente de Líbano dice estar abierto a conversaciones de paz con Israel tras las alegaciones de que Hezbollah almacenaba armas en el puerto de Beirut. El Producto Interior Bruto de Israel registra la mayor caída histórica en los últimos 40 años. Estos son, como les decíamos, los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, Raquel. Después, como siempre, llegará la agenda cultural. Comenzamos. El ministro de Exteriores israelí, Gabi Ashkenazi, dialogó con su homólogo omaní, Yosef bin Alawi bin Abdullah, sobre los últimos desarrollos en la región, especialmente del acuerdo de Israel con los Emiratos Árabes Unidos para normalizar las relaciones. También hablaron sobre la necesidad de fortalecer los vínculos entre Israel y Omán. La comunicación surge en medio de especulaciones sobre que el sultanato podría también normalizar las relaciones con Israel, siguiendo los pasos de Emiratos, que el jueves se convirtió en el primer país del Golfo en establecer relaciones plenas con el Estado judío. El ministro de Exteriores de Omán enfatizó la postura firme del sultanato en apoyo a la consecución de una paz global, justa y duradera en el Oriente Medio, como así también a la necesidad de reanudar las conversaciones de paz con los palestinos. Ambos dignatarios acordaron mantener un contacto directo y continuar el diálogo bilateral para avanzar el proceso de normalización de las relaciones en el Oriente Medio. Omán ha tenido contactos públicos con Israel, el más destacado de los cuales fue la visita al sultanato del primer ministro Benjamin Netanyahu en octubre de 2018. Sí, y si bien la noticia tal como se publica es la conversación de dos ministros de Exteriores, pues en las circunstancias actuales y en el contexto de que la semana pasada pues Emiratos estableció relaciones diplomáticas, pues no solamente llama la atención esta comunicación directa entre países que no mantienen relaciones diplomáticas, sino que se hagan públicas. Es decir, que yo creo que se está preparando ya el terreno. No sé si Omán va a ser exactamente el próximo, pero sí que está en la lista de países interesados en normalizar las relaciones con Israel y que sea bienvenido en todo caso. Continuamos. La Casa Blanca pide a Arabia Saudita normalizar relaciones con Israel. Así lo señaló Jared Kushner, yerno y asesor principal del presidente Donald Trump. Sería bueno para los negocios sauditas y ayudaría al pueblo palestino, dijo, y añadió que debilitaría la influencia del enemigo común en la región, refiriéndose a Irán. Hasta la fecha, Arabia Saudita guardó silencio ante el sorpresivo anuncio el jueves de que Emiratos Árabes Unidos e Israel decidieron normalizar relaciones. La misma postura tomaron otros países árabes del Golfo como Kuwait y Qatar, mientras que tanto Bahrein como Omán celebraron este acercamiento. Sí, bueno, lo único que se puede desprender del silencio de Arabia Saudita, porque todos los países se han pronunciado a favor o en contra de forma bastante importante, ¿no? Pues tanto en el caso de Kuwait como de Qatar incluso y de la propia Arabia Saudita también creo que están en la lista de próximos candidatos a establecer relaciones, pero que no serán los primeros en la lista a partir de ahora. Arabia Saudita tiene demasiado peso en la zona como para, digamos, colarse y adelantar posiciones cuando ya el primer lugar lo ha tomado Emiratos. Más bien buscará ser el que ponga el sello definitivo al grupo de países del Golfo Pérsico que van a apoyar este establecimiento de relaciones. Cuando decimos respecto a Qatar, pues lo ponemos un poco entre paréntesis porque Qatar siempre ha tenido
una relación más ambigua respecto a una especie de equilibrio entre Irán y Arabia Saudí, o las fuerzas suníes y las fuerzas chiitas en la región. Pero no olvidemos que, por ejemplo, en esto que estuvimos hablando los últimos días de los incidentes en la Franja de Gaza, que Qatar está llevando allí dinero en efectivo todos los meses, pues eso pasa, no solamente que pasa por Israel como una condición que impone Israel, sino como una condición que impone Qatar. Es decir, que Qatar ha llegado a un entendimiento con el Estado de Israel para la mejor manera de hacer llegar dinero a la Franja de Gaza. Esto hay que entenderlo no como un respaldo total y absoluto al régimen de Hamás, a pesar de que en Qatar pues han vivido tradicionalmente los líderes políticos de esta organización, sino hay que entenderlo como un apoyo a la población en Gaza, a pesar del gobierno que los mantiene, controlados por el grupo Hamás. Evidentemente todos estos países árabes, todos estos países del Golfo Pérsico especialmente, siempre van a intentar conseguir algún tipo de correspondencia de Israel, de algún gesto que también ellos puedan vender a su propia población. Por ejemplo, Emiratos Árabes se lleva consigo la suspensión sine die del tema de la anexión de los territorios de Cisjordania, que yo venía sosteniendo ya desde hace muchos meses que de todas maneras no se iba a realizar y que podía ser justamente una de esas cartas o ases que preparaba Netanyahu en la manga para poder corresponder a la situación cuando otros países se acerquen a negociar, ¿no? Así que esto es lo que yo creo que va a pasar, que otros países que van a establecer relaciones diplomáticas con Israel van a exigir o pedir o negociar con Israel unas condiciones previas favorables a relajación de medidas sobre los palestinos, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Nos situamos ahora en el Líbano. Su presidente, Michel Aoun, dijo estar abierto a conversaciones de paz con Israel tras las alegaciones de que su aliado Hezbollah almacenaba armas en el puerto de Beirut. Así lo declaró en una entrevista para la televisión francesa, pero destacó: tenemos problemas con Israel que tendríamos que resolver antes. En cuanto al establecimiento de relaciones diplomáticas entre Emiratos e Israel, declaró que el país árabe es independiente. Bueno, este es otro ejemplo de ello. Líbano tiene un problema hoy en día muy grande con una parte de su población que responde al movimiento terrorista Hezbollah. Y no es una cuestión simplemente política o social, sino que es una cuestión bélica. Es decir, el grupo Hezbollah tiene en su poder muchas más armas y muchos más combatientes que el ejército del propio país, que el Líbano. Con lo cual tienen que medir muy bien los pasos que puedan dar para liberarse de este cáncer que tienen incrustado en su propia población. Y para ello tienen que demostrar que si dan un paso de acercamiento hacia Israel, va a ser retribuido. Y aquí tenemos otra carta, otro as en la manga, que ya no es de la época de Netanyahu, sino todavía anterior, del año de 2006. En la frontera entre Líbano e Israel hay una zona llamada las Granjas de Shaba, sobre las cuales hay un contencioso. Sobre a quién pertenecen. Allí están estacionadas en la zona también fuerzas de FINUL, de las fuerzas de separación de las Naciones Unidas. Yo creo que una de las concesiones que Israel podría hacer para abrir un diálogo de paz con Líbano es cederles
el control de estas granjas de Shaba, pertenezcan a quien pertenezcan, es una franja de territorio mínima que tampoco ostenta o da a ninguno de los dos una ventaja estratégica militar determinante, es decir, no es como los altos del Golán con el tema de Siria, que realmente es una zona que Israel estratégicamente no puede ceder. Entonces, si cediera esta parte y también negociara con el Líbano que pues a la retirada de las fuerzas de separación de Naciones Unidas, también esa tierra de nadie entre los dos países también pasara a ser parte del Líbano, pues el presidente Aoun o quienes estén al cargo del país y de las negociaciones podrían venderlo como una victoria frente a Israel, es decir, recuperar territorios que han sido conquistados o reconquistados en anteriores guerras entre ambos países. Recordemos que si bien Líbano no participó en algunas contiendas como la de la Guerra de los 6 días y la de Yom Kippur, sí que lo hizo en la Guerra de la Independencia, con lo cual pues allí ya también había algunas cuestiones en los límites que no quedaron conformes los libaneses, y también seguramente se podría hablar, y esto sería muy importante, del tema de los refugiados. Líbano es un país que ya tiene unas características de pluralidad étnica importante porque tiene una población musulmana y una población cristiana en una cantidad muy importante, más que en cualquier otro país árabe de la zona. Por lo tanto, ellos ya tienen ahí un conflicto en el Arvado a nivel étnico al que se han sumado con los años los conflictos importados por los refugiados palestinos, luego en los años 70 por la instalación de lo que es Al-Fatah, ahora era entonces el grupo terrorista Al-Fatah liderado por Arafat, hasta que fue expulsado en el año 82, y que luego pues con las vueltas de la vida pues tomaron mucha más fuerza los grupos fundamentalistas chiíes entre la población palestina, que son los que hoy en día se identifican como Hezbollah. Es decir, Líbano tiene la oportunidad de ahora, con la excusa, y no es una excusa traída por los pelos, sino muy justificable, de la traición de Hezbollah a los intereses de Líbano, poniendo armas y acumulando explosivos en la plena ciudad de Beirut, y lo que causó este accidente terrible con la muerte de muchísima gente y la destrucción de la joya del país, como es la capital, Beirut, pues ahora tiene una excusa importante para desarmar, en el amplio sentido de la palabra, al grupo Hezbollah y toda cooperación que tengan y contacto con Irán. Esto podrían ser muy buenas noticias para todo Medio Oriente y también para Israel. Precisamente del Producto Interior Bruto israelí les hablamos en la última noticia de esta primera parte. Este Producto Interior Bruto registró una caída histórica en el segundo trimestre de 2020 del 28,7%, la peor cifra del país en los últimos 40 años. Esta cifra confirma la magnitud de la crisis económica que enfrenta la economía por culpa de la pandemia del coronavirus. En el primer trimestre el descenso habría sido del 6,8%. Con estos datos, el crecimiento negativo anual sería de un 8,1% y según los medios, incluso aunque la situación mejore lo que queda del año, 2020 se encamina a convertirse en el año con las peores estadísticas económicas de la historia de Israel y devuelve al Producto Interior Bruto al nivel de hace 4 años. Otra de las cifras difundidas en el informe que generó preocupación fue la caída del consumo en un 43,4% en este mismo periodo, particularmente en la industria del turismo, donde la bajada alcanzó un 79,5%. Por otra parte, el desempleo se mantiene cercano al 20%, casi 17 puntos por encima del récord mínimo de 3,3% que se registró en febrero. Estas son cifras que son pavorosas para la economía israelí,
pero que también en comparación a otros países quizás no lo sean tanto, por ejemplo, desgraciadamente comparados con España, porque si bien la cifra de la caída del 28,7% es enorme, estamos hablando de este segundo trimestre, cuando las previsiones anuales, la proyección sería que la influencia que tendría este trimestre y el anterior de momento en el año sería una caída del 8,1%, muy por debajo de la que se estima ya para el año en España. De todas maneras son cifras que asustan y especialmente hay una cifra que se impone por sobre todas las demás porque nos remite a tiempos muy lejanos en la economía israelí, la cifra de desempleo. Ya habíamos comentado de que la economía ultraliberal planteada desde los sucesivos gobiernos de Netanyahu había desmontado el estado de bienestar y muchas ayudas sociales para tiempos de desempleo, creando una corriente de creación de empleo muy fuerte que llegaba al récord mínimo que se registró este mismo mes de febrero, o sea, el febrero de este año, con solo un 3,3% de la población, algo que se estima que es, digamos, un margen muy bueno, ¿no? Es decir, que ni siquiera se pretenden, los economistas hablan de que no es bueno llegar al 0% de desempleo. Siempre hay que tener un margen de gente que esté buscando para que esto incremente la competencia y la posibilidad de mejorar los salarios, etcétera, etcétera. Pero de eso se ha saltado en meses solamente, en menos de medio año, a una situación de un desempleo del 20%. Y esto es algo que no está visto y no está contemplado en la economía israelí actual. No tiene los mismos mecanismos que, por ejemplo, en España hay para paliar los desastres sociales que causa el desempleo, como una cobertura de la seguridad social, etcétera, etcétera. Netanyahu lo ha intentado solventar con una especie de pago único el mes pasado, pero que le fue otorgado a todos los habitantes, con lo cual eso no palía la situación. Lo que intentaba era incentivar el consumo, que ha bajado muchísimo, estamos hablando del 43,4%, pero para la mayoría de las familias afectadas por el desempleo, pues esta ayuda no les alcanza más que para algunas pocas semanas. ¿Qué es lo que va a suceder después? Bueno, ya se está viendo por una agitación pública importante, con unas manifestaciones que cada día cobran más popularidad o arrastran a más gente a la calle, más allá de las ideologías. Es decir, antes las protestas contra Netanyahu siempre tenían que ver con el color ideológico, con políticas que tenían que ver con la paz, las negociaciones, etcétera. Hoy en día están más centradas en la economía y esto puede resultar peligroso, entre comillas, para un jefe de gobierno como Netanyahu, que está acostumbrado a contar los días por éxitos y apoyos, y cada día ahora pues los está contando en su cuenta negativa, especialmente por la gestión del coronavirus, que evidentemente es algo que no hay país en el mundo que no se haya visto afectado. Pero en el tema, como reitero, en cuestiones de Israel, el problema no es solamente que la situación sanitaria sea deficiente o no esté controlada, sino el impacto que esto tiene en una economía que no está preparada para solidarizarse con la gente que lo está pasando realmente mal. Hay mucha gente que se plantea, da lo mismo, aunque sea una exageración, morir de coronavirus que morir de hambre, ¿no? Por lo menos del coronavirus uno muere solo y de hambre muere todo el grupo familiar o entra en
en una espiral de degradación social muy importante. Así que bueno, veremos cómo se sale de esto. Las noticias económicas no son buenas porque las noticias científicas tampoco lo son. Habrá que ver si en algún momento llega la vacuna y en ese momento en qué situación estamos y cómo salimos de esto. Terminamos esta primera parte del informativo. Les esperamos en la agenda cultural. Bueno, y hoy en la sección de cultura, ¿de qué nos vas a hablar, Raquel? Pues mira, antes de empezar, queríamos, seguro que estás de acuerdo, yo quería dedicar este informativo a la memoria de Juan José de la Torre, que nos acaba de dejar, un querido colaborador de la radio. Hay un programa especial dedicado a su figura que les animamos, por supuesto, a escuchar. Y dicho esto, comenzamos situándonos en Segovia, porque hay una serie de rutas sefardíes que se han puesto en marcha para celebrar la 21ª Jornada Europea de la Cultura Judía. El Ayuntamiento de Segovia ha organizado diferentes actividades para el próximo 6 de septiembre, incluyendo puertas abiertas en diferentes espacios de la judería segoviana. Segovia, como saben, pertenece a la Red de Juderías de España y se une un año más a la celebración de esta Jornada Europea de la Cultura Judía, que en 2020 cumple 21 años, con una amplia programación de actividades y que se realizará bajo el lema Rutas Sefardíes, con un programa que se concentra en el domingo 6 de septiembre e incluye una jornada de puertas abiertas del Centro Didáctico de la Judería, de la Puerta de San Andrés y de la Sinagoga de los Ibáñez. A las 11, también ese día 6, tendrá lugar la visita teatralizada Judá, la patria de la infancia, basada en la novela Judá de José Antonio Abella, con el que hemos hablado en ocasiones aquí en Radio Sefarad. El protagonista es un niño de la aljama hebrea de Segovia en el momento de la expulsión. Como adulto vuelve a la ciudad donde nació y vivió su infancia. Esta vuelta a sus orígenes supone rememorar hechos significativos que ahora, a una edad madura, adquieren nuevo significado. A la 1 de la tarde, a las 13 horas, partirá la visita guiada Conoce la Judería por las calles del viejo barrio judío. Esta actividad ofrece la posibilidad de conocer el legado judío de Segovia e incluye visitas al Centro Didáctico de la Judería, ubicado, como muchos de ustedes sabrán, en la antigua casa de Abraham Senior. También se visitará la Puerta de San Andrés, que se alza, como nos dicen desde el Ayuntamiento de Segovia, como un mirador excepcional desde donde contemplar las mejores vistas del cementerio judío y la vertiente sur de la ciudad. El broche final de la jornada es musical, lo pondrá el grupo Algarabía con un concierto de música sefardí que comenzará a las 20:30 horas en el patio de la casa de Andrés Laguna. El título de este concierto es El largo camino de la diáspora y mostrará algunas de las rutas que tomaron los sefardíes tras su expulsión de la península, con la música como hilo conductor. En el plano gastronómico, los días 4, 5 y 6 de septiembre, el restaurante El Fogón Sefardí y la taberna del Fogón Sefardí ofrecerán un menú y tapas sefardíes. Bueno, me parece muy bien. Hay que ir preparándose para esta jornada europea de la cultura judía. Esperemos que hasta entonces pues estos brotes se vayan apagando y permitan que la gente se pueda desplazar para disfrutar de un recorrido de, digamos, a última hora de las vacaciones, ¿no? Para entrar en el ambiente de las juderías más importantes de España. Pues comentabas que que a muchos se nos acabarán las vacaciones ya cuando comience septiembre, y de este septiembre y de este regreso a las aulas les hablamos en la segunda noticia de esta agenda cultural, pero situándonos en Israel y en una iniciativa que nos ha llamado la atención y que nos parece, la verdad, muy, muy interesante. Los guías turísticos de Israel cambian las calles por las aulas. Se van a ofrecer, o ya
ya están trabajando como personal de apoyo para los profesores habituales del sistema educativo israelí. Ya saben que los guías turísticos, bueno, se imaginarán, dadas las restricciones impuestas por el coronavirus, bueno, pues han sufrido el duro impacto de la pandemia, al igual que el resto del sector turístico, y por eso ayudarán temporalmente a los maestros en las escuelas. Así figura en un acuerdo alcanzado por el Ministerio de Turismo y el de Educación israelí. Según se ha informado en medios israelíes, el Ministerio de Turismo señaló que de esta manera los estudiantes podrán recibir clases en pequeños grupos, entre otras ventajas. Los guías turísticos, por su parte, cobrarán hasta 75 shekels, alrededor de 19 euros por hora de trabajo. Se trata de una salida laboral para estos profesionales, muchos de los cuales han perdido su trabajo por la crisis sanitaria que obligó a paralizar el turismo. Y de hecho, ya saben, Israel fue uno de los primeros países en cerrar sus fronteras al turismo para evitar los contagios de COVID, así que nos ha parecido una iniciativa, de colaboración muy interesante. Uh-huh. Y seguramente para los chavales también será refrescante que alguien les diga, bueno, si miran por la derecha verán pasar el siglo XIX y a la izquierda podrán ver lo que sucede ahora mismo. No, interesante esto, que se trate de contratar a la gente que hace falta de un sector determinado, ¿no? Porque evidentemente pues el sector de profesores en paro o profesores que acaban de terminar los estudios tiene unos límites, y ahora hará falta contratar mucha más gente para respetar esta idea de trabajar con los chicos en grupos mucho más pequeños. No sé exactamente cuál va a ser la solución aquí en España, porque también se habla de algo similar, pero de momento no he oído yo de contrataciones que estén en marcha para ampliar el personal educativo. Así que, bueno, no creo que aquí haya tantos guías turísticos en porcentaje como en Israel, pero sí que es interesante que algún sector que se ha visto muy afectado pueda beneficiarse, aunque sea parcialmente, de este tipo de iniciativas. Y terminamos avisándoles con tiempo de una propuesta que nos llega desde el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Se trata de la 7ª edición de su taller de escritura creativa, que es una sesión gratuita a la que nos invitan online. En este caso, desde el Instituto Cervantes, junto con Andrea Baobab, nos invitan a seguir amenizando estos tiempos difíciles con creatividad y palabras. En esta 7ª sesión gratuita del taller de escritura creativa se dedicarán, Andrea Baobab dedicará su clase al nudo o al conflicto que impulsa el desarrollo de la trama. Será el próximo 27 de agosto, les ponemos, la hora es de 18:30 a 19:30 horas de Israel, y les ponemos por supuesto el enlace para todos los que quieran animarse a revitalizar su creatividad y escribir, poner en palabras pues sus sensaciones, pensamientos, ideas, recuerdos, lo que deseen. Nos ha parecido que a muchos de ustedes les puede parecer, les puede gustar, y por eso terminamos así esta agenda cultural de hoy. Jorge. Pues muy bien, respaldamos esta iniciativa que seguramente beneficiará a mucha gente que durante estos tiempos tan raros que estamos viviendo seguramente tiene muchas cosas que compartir a través de la escritura, y que seguramente con este empujoncito de un curso online se sentirán animados para hacerlo. Muchas gracias, Raquel, y nos oímos mañana. Hasta mañana a todos ustedes.